Hola, hola, hola. ¿Está prendido, verdad? ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días, apreciados amigos y amigas de la prensa. ¿No se escucha? Vamos a dar inicio a nuestra habitual conferencia de prensa de los días martes, solamente que hoy empezamos un poco más tarde porque, como saben, tenemos la sesión extraordinaria, o sea, la primera sesión extraordinaria convocada para las 10 de la mañana. Por lo tanto, hemos creído conveniente hacerlo 10 minutos antes. Así que estoy abierto a la... Presidente, en el inicio de la conferencia de prensa no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo, esta situación de los taxistas con las nuevas plataformas. ¿Hay que apurar el proyecto de ley? ¿Pasa por reglamentar o cuál es una solución más rápida a este conflicto que se genera, según su criterio? Sí, realmente es preocupante porque ustedes saben de que nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, provenga de donde provenga. Lastimosamente el ambiente creado en los días anteriores ha demostrado, por lo menos eso es lo que la ciudadanía, entiendo yo, ha podido captar, digamos, algún tipo de presión muy fuerte e inusual de parte de los compatriotas taxistas, amenazando lógicamente el cierre de las calles y de las rutas que permiten el ingreso y la salida de la capital de la República, Asunción, y también creo que también en algunas capitales del interior del país. Y la Junta Municipal de Asunción ya tiene la ordenanza, pero nosotros necesitamos una ley, porque la ley es de carácter general para toda la República, que pueda reglamentar esta situación que se da de enfrentamiento, digamos, por un tema de reivindicación laboral entre el gremio de los taxistas y las personas que utilizan las plataformas tipo Uber o Moop como transporte alternativo. El senador Tony Apuril entiendo que es el que está impulsando este proyecto y esperemos que lo antes posible pueda terminar su estudio para poder incorporarlo al orden del día. No tenemos ningún inconveniente en llamar a una sesión extraordinaria que puede ser mañana mismo o el jueves o el viernes o cualquier día a los efectos de reglamentar esto porque necesitamos darle un corte definitivo a este tema que ya viene arrastrándose hace unos 15, 22 días aproximadamente y ya se ha notado un ambiente bastante hostil, digamos, que bueno, que lamentablemente hoy estamos viendo por las imágenes que emiten algunos canales de televisión. Ya hay un enfrentamiento entre la propia Policía Nacional y entiendo que un grupo de compatriotas del gremio de los taxistas. Presidente, ¿qué conversó ayer con el presidente de la República, además de los temas ya conocidos? No hubo ningún tema en particular. Fuimos para participar de la cumbre de poderes donde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda presentó un plan de austeridad que se quiere implementar a partir de ayer mismo, ya que ayer fue firmado el decreto correspondiente hasta fin de año, a los efectos de recortar todos aquellos gastos superfluos que hacen al funcionamiento de las instituciones del Estado y que están vinculados fundamentalmente a lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Porque acá en el Senado y en el Congreso ya lo hemos hecho desde hace bastante tiempo, o sea, todo lo que se refiere a ahorrar en combustibles, en horas extraordinarias, bonificaciones, pasajes aéreos en clase económica, poder llevar, si se puede, a 8 horas de trabajo la labor que cumplen los funcionarios públicos. Con eso se estaría ahorrando también el tema de horas extraordinarias. Y recibimos el informe de que algunas medidas tomadas por el Ejecutivo en ese sentido, ya antes de la reunión de ayer, habría permitido un ahorro de alrededor de 52 millones de dólares, pero que si esto se realiza, digamos, en los tres poderes del Estado y se aplican estas medidas de austeridad,
podríamos nosotros estar logrando un ahorro entre 400 y 600 millones de dólares hasta fin de año. ¿Qué más puede hacer el poder Legislativo para colaborar con ese ahorro? Nosotros cumplir a cabalidad, digamos, esas recomendaciones. Por suerte, y reitero, tal vez seamos uno de los poderes del Estado que ya desde hace bastante tiempo está cumpliendo eso, ¿verdad? Desde el año 2014 que prácticamente estamos cumpliendo eso. Toda la parte que se refiere, recuerdan ustedes, por ejemplo, y han sentido también de alguna manera en carne propia el recorte de del servicio de catering, los famosos bocaditos que se servían en las plenarias y que motivaba muchas veces la reacción propia de la ciudadanía indignada porque decían de que, bueno, que los parlamentarios se dedicaban más a comer que a legislar. Aparentemente son pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que sumadas todas, unas con otras, hacen a un todo y sobre todo que envían señales claras, digamos, del Poder Legislativo hacia afuera. Y realmente creemos nosotros de que son medidas acertadas y ojalá que las distintas instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, las entidades binacionales, las entidades descentralizadas, puedan llevar a la práctica estas recomendaciones que están ya normativizadas por un decreto, y también el Poder Judicial, ¿verdad? Porque el Poder Judicial siempre ha sido un poder que se quiso abstraer de todo esto, de todas estas medidas, de todas estas iniciativas, pero ayer lo escuchamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Eugenio Rolón, compartiendo gran parte, digamos, de estas ideas y propuestas. ¿Qué estrategia alternativa hay, presidente? ¿Qué alternativa hay ante este ajuste que va a afectar a personas que una vez que concluyan su contrato van a quedar en la calle? Usted como político sabe que el mejor patrón es el Estado. O sea, esos recortes, los ajustes, lo que se va a ahorrar, en qué se va a invertir y cómo se va a operar con esas personas que van a quedar sin trabajo. No, acá no se habla de cortarle el contrato a nadie, acá se habla de contrato cero a partir de ahora. Y ustedes saben de que una de las primeras medidas que hemos tomado en el Senado y en el Congreso, es decir, mucho antes que esto se plantee, contrato cero, nombramiento cero. Y en todo caso, si algún senador o algún parlamentario necesita, digamos, la colaboración de un funcionario en ciertas áreas, ¿verdad? Bueno, buscaremos dentro del plantel de funcionarios que tenemos. Y la misma cosa se debe hacer en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial, ¿verdad? Y lógicamente aquel funcionario contratado que no cumple ninguna función y que no va a impedir el normal funcionamiento de una institución del Estado, es decir, una persona que no hace nada y lo peor, una persona que planillea, bueno, está claro que esa persona no puede seguir estando en la función pública, ¿verdad? Ayer decía Pedro Aliana, le prometía a los funcionarios de diputados no recortar su seguro médico, que es planteado hoy en un proyecto de ley. ¿En Senado o el Cabildo del Congreso, cómo está? Yo en la última reunión de prensa que tuvimos, que fue el jueves de la semana pasada, ya he manifestado que particularmente tampoco estoy de acuerdo con que se les quite el seguro médico a los funcionarios. Y el senador Sergio Godoy, que había presentado un proyecto de ley que incluía varios puntos, entre ellos la eliminación del seguro médico, retiró mediante una nota, digamos, esa parte, exacto, de ese artículo de su proyecto. Por lo tanto, no está en la agenda como para discutir. Limita, creo que a los funcionarios superiores y a las personas que ocupan, digamos, cargos de alta responsabilidad en el Estado. Presidente, por otro lado, en lo que respecta a las modificaciones del reglamento interno que se van a realizar, ¿se va a ajustar también a lo que se viene presentando en el pleno de estas agresiones? Digamos, de ese lado también se va a buscar modificar algo. Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de incorporar varias cuestiones que hoy, lastimosamente, el reglamento interno nuestro no contemplan, ¿verdad? Entre ellos alguna facultad que pueda tener el presidente del Senado de recurrir, por ejemplo, a la policía de la casa, por llamarlo de alguna manera,
cuando existiese, que ojalá nunca más se repita, ¿verdad?, un enfrentamiento ya de carácter físico entre colegas, la intervención. Porque hoy en realidad el funcionario del Senado, que tiene 45 jefes, digamos, o la policía de la Casa del Senado, que tiene 45 jefes, no sabe qué hacer. No sabe si interponerse, si participar, no participar, porque no sabe cuál sería la consecuencia. Y como siempre se dice, a veces hipohijapiendo sola viola, ¿verdad? Entonces sería bueno reglamentar y que tengamos nosotros claramente establecidos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Presidente, usted, de acuerdo al reglamento, actualmente tiene la posibilidad de cortarle la palabra, evitar la palabra de un senador que se salga de línea, que se refiera en forma irrespetuosa. ¿Va a comenzar a aplicar eso o va a seguir como hasta ahora? Vamos a aplicar eso, pero ustedes saben de que eso no es suficiente, ¿verdad? Porque generalmente en el fragor de la discusión a veces surgen descalificaciones, agresiones verbales, insultos entre colegas senadores, ¿verdad? Pero cortar el uso de la palabra es un elemento, en realidad lo que se le corta es el uso de la utilización del micrófono, porque cortarle, claro, ya lo hicimos, ¿verdad? Y también el senador Ovelar en su momento lo hizo. Ahora, cortarle el uso de la palabra significaría ir a taparle la boca o a evitar que siga hablando. Y eso no se puede conseguir. Uno puede dejar de usar el micrófono, ¿verdad?, al cortársele la utilización del micrófono, pero puede estar vociferando, puede estar gritando, y al final es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, por eso, y creo que algún colega tuyo habló de la posibilidad de incluir algunas cuestiones en el reglamento interno, ya que evidentemente no fueron contemplados en su momento y constituyen una laguna en el reglamento interno. Y yo lastimosamente no puedo aplicar una sanción que no me habilita una norma jurídica. De lo contrario sería un dictador, ¿verdad? Pero ¿cuál sería específicamente esa sanción? O sea, ¿cuál sería una propuesta de sanción? Y yo creo que las sanciones tienen que ir de menos a más, ¿verdad? Las sanciones pueden ir desde la no posibilidad de hacer uso de la palabra, de la aplicación de una multa, de que la policía de la casa pueda retirarlo a un senador que, digamos, no esté ya controlándose, digamos, eso no existe actualmente en el reglamento interno. Puede ir desde la suspensión por una cantidad X de días. Y yo no sé si sería constitucional o no, porque no tengo muy clara la película todavía, ¿verdad? En algún momento dado, si hay reincidencias, bueno, aplicar una pena mucho más severa. Presidente, Y esa sería una pena ya, digamos, en última instancia. Presidente, ¿su bancada ya tiene postura con respecto a la eventual suspensión de los senadores Riera y Cubas? Entiendo que la mayoría de la bancada está por la suspensión por 60 días sin goce de sueldo de ambos senadores, tanto el senador Riera como el senador paraguayo Cubas. No tengo la certeza si los 8 están en esa posición, pero la mayoría de la bancada sí. ¿Y tiene sí. criterio de quién podría reemplazar a paraguayo Cubas en caso de que sea suspendido? Y tengo el criterio, pero no me quiero adelantar porque imagínense que yo dé una opinión y resulta ser que no se pueda efectivizar, digamos, esa suspensión. Tiene que ser de otro. No, vos sabés que no. Y bueno, justamente no quiero adelantarme a... ¿Qué? El que sigue en la lista sería. ¿De qué dependerá ¿Qué dijo, eso? ¿De señorita? qué dependerá eso? Nada, se aplica la lista, como dijo la colega tuya del diario Última Hora. Y nada más. Y en caso que el senador Cubas acceda a una medida judicial para que no se ocupe su banca mientras esté suspendido. Bueno, acá tenemos varias situaciones donde hubieron medidas judiciales y el pleno por mayoría ha decidido, digamos, lo contrario. Violar la Constitución. Así que es un tema complicado. Sobre este recurso de amparo presentado por Paraguay y Cuba, justamente para resguardar su banda. Bueno, ahí hay una doble interpretación. Por un lado están los colegas que sostienen de que si existiese un fallo judicial que ordena
al Senado de la República o a la Cámara de Diputados a actuar de una manera, sostienen de que hay que cumplir ese fallo. Y hay otro sector de la Cámara que dice que el Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso en general, tiene autonomía, digamos, como para aplicar las sanciones correspondientes a sus miembros y que por lo tanto, por más que exista un fallo judicial, no se tiene la obligación de cumplir. Presidente, ¿cómo se hace si hay un fallo judicial que le ordena a ustedes no suplir la ausencia de Riera y Cubas, pero la Constitución dice que el Senado deberá funcionar con 45 miembros? ¿Qué pasa en ese caso? Y eso es lo que te digo, la verdad, hay dos interpretaciones. Generalmente cuando hay dos interpretaciones, nosotros recurrimos al Pleno para que la mayoría del Pleno pueda decidir. ¿Cuál es su interpretación? ¿Cuál es su interpretación, presidente? Si puede responder. Estoy pensando. ¿Puede responder? Presidente, el reglamento no estipula cuando hay reiteración de agresiones por parte de un legislador. No dice nada el reglamento. No dice nada el reglamento. ¿Puede responder, senador, si cuál es su interpretación? ¿Se debe acatar o no una resolución judicial? O lo que dice la Constitución. Senador, ¿puede responder? Esa pregunta voy a dejar picando, como se dice, y voy a responder a la vuelta del... ¿Cuál es la opinión que tiene en relación a las expresiones del senador Cubas cuando hablaba de fusilar a los Zavala, a los Riera, a los... Rechazo totalmente la posibilidad de hacer justicia por mano propia. El artículo 3º de la Constitución habla claramente en la última parte que la dictadura está fuera de la ley. Por lo tanto, ningún poder del Estado, sea el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial, y menos aún cualquier ciudadano particular, puede romper ese equilibrio, abrogarse funciones que no le corresponden. Como Y senador, el senador Paraguayo Cuba no tiene ninguna facultad para abrogarse y autoconvertirse en dictador de la República y mucho menos fusilarle a nadie. como senador, La violencia. Absolutamente, claro. No, debería de ser ¿Qué? imputado por la justicia. Eso depende ya si existen las denuncias correspondientes o el Ministerio Público podría actuar de oficio. Dependerá de la mayoría. Ese cambio dependería de la mayoría, senador. De la mayoría. Artículo 23.